escritor, dibujante de cómic, que desempeña su labor profesional en Onda Cero desde el 2 de mayo de 1990. Colabora en diferentes medios de comunicación, como el Diario del Comercio, y semanarios como Las Noticias y el Fierato del Nora, donde es autor de la tira semanal cómica que son Les coses de Nardo y Quina y Los Chones. Su obra literaria está muy dirigida a libros infantiles y juveniles y al cómic y al dibujo que realiza normalmente en lengua asturiana, con cerca de 100 libros publicados, tanto en el apartado de cómic y dibujos como en el de literatura infantil y juvenil o en el de divulgación. También participa en ediciones iniciativas editoriales destinadas a la promoción de la literatura infantil en asturiano, orientada a la creación y difusión de contenidos literarios y gráficos, obra toda ella merecedora de diferentes premios y reconocimientos, tanto en los diferentes apartados de su densa obra. En su labor como comunicador de Onda Cero y Fiesto, destaca por la cercanía absoluta con los oyentes desde un punto de vista profesional y cercanía al área rural. Línea base de la oferta realizada del Círculo Gastronómico de los Quesos Asturianos por su parte y por Onda Cero y Fiesto, en base a los apartados. Colaborar en su evento Quedamos en el Oriente, en la primera edición del Encuentro Turístico del Oriente, celebrado en Fiesto el 1 de marzo de 2024, en el que se dieron a degustar los quesos con denominaciones de origen y sus correspondientes explicaciones. Y segundo, realizar una colaboración semanal con una entrevista para hablar sobre los quesos en general, los asturianos en particular, y las actividades del Círculo en su programa En Más de Uno. La primera colaboración se realizó el 28 de febrero de 2024 y a partir de la quinta se acabamos con una receta. A su vez, Enrique es colaborador del Círculo, acudiendo a las 2 últimas ediciones de nuestra gran fiesta, donde grabó entrevistas a nuestros circulianos de honor y premiados en los diferentes reconocimientos. Y, muy importante, el libro que próximamente, como nos dijo José María, verá la luz, es el autor de las 12 viñetas de Nardo y Quina y sus chones, con los quesos como protagonistas y que cedió de forma altruista. Por todo ello, queremos reconocerte como circulano de mérito y en base a ello entrega Iván Allande, alcalde de Piloña, y nuestro gran maestro quesero Cuno Palacios. Aquí tenemos a los 3 piloneses, son los 3 de Piloña. Buenas tardes. Muchas gracias al Círculo. La verdad es que desde que comenzó esta colaboración, ya un poquito más de 2 años, creo que uno va cogiendo el gusto, ¿no? No solo por los quesos, que bueno, yo creo que la mayoría lo tenemos de siempre, pero desde luego sí por la cultura tradicional, la cultura gastronómica que hay detrás de los quesos y de tantos productos que promocionamos y de los que hablamos en los programas. Cuando empezamos con aquella primera iniciativa y con aquellos primeros contactos, pues bueno, no lo tenía muy claro cómo iba a resultar y para mí era una materia pues, bueno, un poquitín desconocida, ¿no? Lo ves o lo conoces de fuera, pero no te metes en el detalle que después pudimos ir comprobando en los diferentes programas. Y después de esos más de centenar de programas y de todas las recetas, la verdad es que estoy muy satisfecho y creo que de verdad fue una muy buena idea el tener pues, a gente que sabe tantísimo de gastronomía, de tradiciones, de cultura y de Asturias, como el Círculo. Y bueno, creo que todo el mundo está esperando ya ese programa semanal, esos miércoles queseros, con verdadera ilusión y bueno, con ganas de escuchar y de conocer más. Así que gracias al Círculo también por la colaboración. Gracias por este nombramiento y también por haber solicitado esa colaboración en el próximo libro de recetas con Nardo y Quina, con estos personajes tan queridos. Hace una semana estábamos celebrando los 35 años de Nardo y Quina precisamente y bueno, pues hoy también tenemos este reconocimiento. Así que muchísimas gracias de verdad, Javier, y a todo el Círculo, a toda la gente del Círculo que nos trata siempre de maravilla.